Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Vamos a ver juntos un análisis detallado de este libro y de sus temas y lecciones principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de Padre Rico, Padre Pobre. Aunque parezcan pocos, son 6 los capítulos que Robert Kiyosaki necesita para mostrar su tesis sobre el dinero y la riqueza. No hay manera de hacer un buen resumen de este libro que no sea acudiendo a estos capítulos y analizando los muchos aprendizajes que a través de su historia personal y sus deducciones el autor nos comparte. Capítulo 1. Los ricos no trabajan por dinero. Robert Kiyosaki empieza su libro hablándonos de su infancia. Cuando era niño asistió a una escuela pública en la que, en contra de lo que la gente pueda creer en un primer momento, también estaban matriculados muchos niños ricos. De hecho, Robert recuerda que solo él y su amigo Mike se consideraban pobres. Y dice se consideraban, pues con el tiempo se ha dado cuenta de que no les faltaba dinero, solo que no vivían con las comodidades y privilegios de sus compañeros. Robert afirma, por ejemplo, que él nunca tuvo una bicicleta, mientras que el resto de niños de su clase tenían las mejores del mercado. Lo que realmente despertó su deseo de aprender sobre el dinero fue un rechazo. Un compañero de clase celebraba una fiesta en su casa de la playa e invitó a casi todos, menos a Robert y a Mike. «Son pobres», dijeron. Aquella frase fue el detonante. Robert volvió a casa y le preguntó a su padre: «Papá, ¿cómo se hace uno rico?». Hartos de pasar lo que ellos consideraban penurias económicas, Robert y Mike decidieron buscar una solución para salir de su pobreza. Para ello se ponen a recolectar plomo con el fin de luego fundirlo y crear monedas. Cuando el padre de Robert se entera, les echa la bronca, pues estaban haciendo algo ilegal. Aquí es cuando se nos presenta al primer padre de la historia, el padre pobre, pues el progenitor biológico de Robert tenía una mentalidad más pasiva en cuanto a un posible crecimiento económico. El padre de Mike, en cambio, representa al padre rico. No amasaba una gran riqueza, pero era un gran emprendedor que poco a poco construía su cadena de hoteles, comercios y restaurantes. Cuando Mike y Robert acuden a él para mostrarle su negocio del plomo, este reconoce más efusivamente sus ganas y les ofrece trabajo en su empresa. Por supuesto, los dos niños aceptan, aunque Robert se siente engañado cuando como sueldo solo recibe 10 centavos por hora. Harto de la situación, pide consejo a su padre, el padre pobre, que le recomienda dejar el trabajo si el padre rico, el padre de Mike, no le sube el sueldo. Al solicitar Robert el aumento, se encuentra como respuesta el primer aprendizaje que nos deja en su libro. El padre rico le responde que no le va a pagar más, pues los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Cuando se da cuenta de que Robert ha entendido su consejo, le explica también que es importante que siga formándose en la escuela, especialmente en el terreno de las finanzas. Finalmente termina subiéndole el sueldo a 25 centavos. Durante este aprendizaje, Kiyosaki se enfrentó por primera vez al miedo, la frustración y la codicia. El padre rico le tentó subiendo progresivamente el sueldo, 25 centavos, luego $1, hasta $5 la hora. Una cifra descomunal para un niño. Pero Robert no cedió. Esa prueba le enseñó que la mayor parte de la gente tiene un precio, y que liberarse del salario era el primer paso hacia su libertad financiera. Capítulo 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? La historia continúa y da un gran salto, pues Robert ya se encuentra en la edad adulta. Nos cuenta que su amigo Mike se convirtió en el heredero de la fortuna de su padre, que murió en los años 90, y consiguió mejorar aún más los números y la proyección financiera de esa empresa. Robert, por su parte, está ya casado, tiene 47 años y acaba de jubilarse. Para él, aclara, la jubilación no tiene por qué implicar obligatoriamente dejar de trabajar, sino la posibilidad de hacerlo. Esa capacidad de decisión la ha conseguido porque sus ingresos y activos aumentan aún sin él ser productivo laboralmente. Esto es, ha conseguido su ansiada libertad financiera. Kiyosaki define la riqueza como la cantidad de días que podrías vivir sin trabajar antes de agotar tus recursos gracias a tus activos.
Por tanto, la libertad financiera no es un estado abstracto, es una métrica clara. Cuando tus activos generan más de lo que gastas, eres libre. Con esta actualización de su vida, Kiyosaki nos introduce en su siguiente lección, la importancia de la educación financiera. A lo largo de los años, el autor se ha dado cuenta de cómo las personas nos preocupamos por el dinero, pero no por las finanzas. Considera que sin educación ni inteligencia financieras, nuestra riqueza está destinada a acabar en deuda y en pérdidas. Recuerda que esta fue una de las enseñanzas del padre rico, que remarcó siempre lo fundamental que era saber sobre finanzas y contabilidad para evitar así estafas, quiebras y la mentalidad del empleado. El ejemplo más claro que pone el autor es el de la gente que gana la lotería. Nos pide que recordemos cuántos casos hemos visto de personas que de la noche a la mañana se convierten en millonarias. Sin embargo, tan pronto como ha llegado, su dinero se evapora porque no saben cómo gestionarlo. Introduce también los conceptos de activos y pasivos. Los activos son todas esas acciones que nos dan dinero, mientras que los pasivos nos lo quitan. Asimismo, Robert destaca el error de pensamiento sobre el matrimonio y lo que supone. Afirma que efectivamente 2 sueldos implican el doble de ingresos, pero avisa de que se nos olvida que también suponen el doble de gastos. Capítulo 3. Atienda su propio negocio. En el tercer capítulo, Robert Kiyosaki nos pone como ejemplo la historia de Ray Kroc, el empresario que hizo de McDonald's un imperio multimillonario. En concreto, el autor nos cuenta la anécdota que sucedió cuando Ray Kroc dio una ponencia a unos estudiantes de empresariales. A ellos les preguntó muy seriamente cuál era su negocio, a lo que uno de ellos respondió que era sabido por todo el mundo que se dedicaba al negocio de las hamburguesas. Kroc le respondió que estaban equivocados, pues su negocio era el inmobiliario. Kiyosaki explica así que la gran genialidad de Kroc fue pasar de vender hamburguesas a vender restaurantes, lo que le generaba activos. Introduce así también la diferenciación de la profesión, en el caso de Kroc ser un vendedor, y el negocio, que es la venta de bienes inmuebles. La lección que Kroc enseñó a los estudiantes de empresariales es la misma que el padre rico le transmitió a Kiyosaki. Es mejor trabajar para uno mismo que para otros. Aquí el autor enfatiza que muchas personas trabajan toda la vida para enriquecer a otros, a su jefe, al gobierno a través de los impuestos o a los bancos a través de las hipotecas y demás préstamos. Mientras tanto, esas personas descuidan sus propios asuntos. Atiende tu negocio propio no implica montar una empresa de inmediato, sino empezar a construir tu columna de activos personales aunque mantengas tu empleo por cuenta ajena. Para el autor, la diferencia entre los pobres y ricos radica en que los primeros, los pobres, gastan mucho cuando apenas tienen activos. Los ricos, en cambio, esperan a tener activos muy firmes y propios para adquirir lujos. Kiyosaki detalla qué considera activos reales: negocios que no requieren tu presencia, inversiones en bolsa, bienes raíces que generen ingresos, regalías por propiedad intelectual o cualquier cosa que genere flujo de efectivo. Aconseja no comprar lujos hasta que tus activos puedan pagarlos. Capítulo 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Este es uno de los capítulos más criticados de Padre Rico, Padre Pobre, especialmente por el consejo final, pero no adelantemos demasiado. En este capítulo, Kiyosaki empieza exponiendo que para él las personas ricas deberían pagar más impuestos para que estos impuestos pasasen a las que viven en situación de pobreza. Pone el ejemplo de su padre rico, que le relató la historia de los impuestos bajo el lema de que el conocimiento es poder. Este padre rico le explicó que los impuestos comenzaron cuando en Inglaterra y Estados Unidos los gobiernos convencieron a la clase media baja de que lo mejor era hacer tributar a los ricos según su renta. El problema fue que, visto lo que recaudaban y que necesitaban más, extendieron el cobro de impuestos a las clases menos adineradas. Kiyosaki remarca que mientras la clase media gana dinero, paga impuestos y vive con lo que le queda, los ricos ganan, gastan y solo pagan impuestos sobre lo que les sobra. La clave: las corporaciones. Una empresa legalmente constituida permite deducir gastos y operar con ciertas ventajas fiscales. Kiyosaki determina además que como los ricos conocen mejor la fiscalidad y la legalidad de sus empresas,
encontraron el modo de que los impuestos se redujesen. ¿Cómo? Empezaron a tributar por la renta de sus corporaciones en lugar de por la renta de ellos como individuos. Esto demuestra la tesis del autor. Siempre terminan perdiendo los que no saben sobre finanzas, pues los ricos siempre encontrarán el modo de salirse con la suya. Como ejemplo más concreto pone la sección 1031 del Código Fiscal de los Estados Unidos. En este documento se permite atrasar el pago de tributos siempre que se haya producido un cambio por propiedades más caras. En ese caso se pueden evitar impuestos hasta que las ganancias se liquiden, lo que puede alargarse hasta que se venda la propiedad más cara y no se compre una nueva de mayor valor. Reconoce el autor que a esto se podría acoger cualquier persona, pero solo los ricos saben cómo y por qué hacerlo. Esta lección final, que no es otra cosa que especular como medio para evadir impuestos, es la que más críticas ha despertado y que te comentábamos al comienzo. Capítulo 5. Los ricos inventan el dinero. Para el autor, la única razón de que una persona no explote su inteligencia es la duda. De una manera similar a Seth Godin en La vaca púrpura, Kiyosaki considera que el que no arriesga no gana. Concretamente explica que el miedo a perder es el que evita el fracaso, pero también el éxito. Aquí introduce una idea muy poderosa. El dinero no se encuentra, se inventa. A medida que desarrollas tu inteligencia financiera, empiezas a ver oportunidades que antes pasabas por alto. Tu mente se convierte en tu activo más valioso. En cambio, desarrollando el intelectual financiero siempre tendremos y veremos más oportunidades y sabremos distinguir que un negocio no nos beneficia. El mundo, por tanto, se divide en las personas que poseen la información para acumular riqueza y adaptarse a los cambios y las que no. Kiyosaki anima a educarnos financieramente para pasar a ser parte del primer grupo. El autor explica todo esto, como siempre, con ejemplos. Nos cuenta que ha inventado un juego didáctico llamado Cash Flow. Con él puedes enseñar a las personas a manejar el dinero, crear nuevas posibilidades financieras y razonar sobre ellas. También el autor relata cómo en plena crisis económica él y su esposa compraron una casa muy por debajo de su valor real, invirtieron poco capital propio y la revendieron con una gran ganancia. Este ejemplo demuestra cómo aplicar inteligencia financiera para crear dinero desde la oportunidad. El capítulo termina con una premisa final. Hay más salidas que trabajar mucho, ahorrar y pedir un crédito al banco. De hecho, para Kiyosaki, ahorrar es perder oportunidades de crecimiento. Capítulo 6 y final. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Robert Kiyosaki cuenta una anécdota que le ocurrió con una periodista. Esta periodista le dijo que su sueño era ser un bestseller y una celebridad, tal y como había conseguido el propio autor. Cuando éste le preguntó a la periodista qué era lo que le frenaba para no ser ya una superventas, pues conocía su calidad como escritora, la periodista le confesó que la gente siempre le decía que sus novelas eran buenas, pero luego no pasaba nada más. Kiyosaki le aconsejó entonces hacer un curso para aprender a vender, a lo que ella le respondió ofendida que ya había ido a la universidad y tenía suficientes títulos precisamente para no acabar como comercial. Sin embargo, el autor le hizo un apunte más. En sus notas de la entrevista, ella había anotado que era un superventas, no que fuese un buen escritor, precisamente porque no lo era. Lo que sabía hacer era vender. Este episodio ilustra una verdad que pocos aceptan. Tener talento no basta. El mundo recompensa la capacidad de comunicar, persuadir y vender. Las habilidades blandas, como las ventas y el marketing, son tan valiosas como el conocimiento técnico o académico. Para Kiyosaki, este es un ejemplo más de cómo las personas se obcecan en especializarse, olvidando otras habilidades como las dotes comerciales. Esta periodista se ofendió porque el autor le dijo que aprendiese a vender, pero en realidad era lo que necesitaba para ser una bestseller. Entonces Kiyosaki nos cuenta una última anécdota. Lo que ocurrió cuando dejó un trabajo fijo para entrar a la Marina y cómo reaccionaron cada uno de sus padres. Su padre pobre dijo no entenderlo, pues ese puesto le daba un sueldo fijo además de otros beneficios. Su padre rico, en cambio, lo entendió. Entendió que lo hacía para seguir formándose, pues la Marina le daría experiencia en gestión de tropas y por lo tanto en gestión de personas, que es una de las partes más complejas de una empresa. El siguiente paso de Kiyosaki fue trabajar en la compañía Xerox
y no por el sueldo, sino porque allí había un gran curso de capacitación en ventas. Para Kiyosaki esto fue todo un reto, pues siempre se había considerado una persona tímida a la que vender le atemorizaba. No obstante, sus ganas de aprender estaban muy por encima. En los 4 años que estuvo en esta empresa, venció su miedo a ser rechazado y se convirtió en uno de los mejores vendedores de la compañía. La lección que deja este capítulo final es clara. Elige trabajos por lo que puedes aprender, no solo por lo que puedes ganar. Las habilidades adquiridas pueden abrirte puertas que un salario jamás podrá. Años después, el autor pasó a ser emprendedor con la fundación de su primera empresa, en la que fabricaban carteras de nylon y velcro en Oriente y las comercializaban en Nueva York. Sin duda, ahí es donde aplicó todo lo que había ido aprendiendo. Las 7 lecciones de Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. Robert Kiyosaki demuestra ser un autor generoso a la hora de dar consejos y compartir su sabiduría. De este tan famoso libro, Padre Rico, Padre Pobre, podemos sacar estas 7 lecciones. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Esta lección es la que aprendió de su padre rico y la que nos enseña a nosotros como lectores en el primer capítulo. Kiyosaki mantiene que la gente de clase media baja trabaja para ganar dinero y sobrevivir, mientras que los ricos buscan que el dinero trabaje para ellos y les permita vivir. Cada dólar que ganas es como un pequeño empleado que puede trabajar para ti. Si lo gastas, desaparece. Si lo inviertes sabiamente, generará nuevos ingresos sin que tengas que estar presente. Plantea el autor que el intercambio de tiempo por dinero no es rentable y tiene un límite, puesto que llegará un momento en el que no podamos dedicar más horas a trabajar y por tanto no ganaremos más. El consejo que nos da Kiyosaki es ampliar nuestras fuentes de ingresos mediante la inversión, en bolsa, en bienes raíces o de cualquier otro tipo, o también de los negocios digitales. De este modo podemos conseguir que el dinero trabaje para nosotros. Lección 2. La importancia de la educación financiera. Kiyosaki nos hace reflexionar sobre algo muy interesante. En los colegios nos enseñan a ser empleados, no empresarios. El sistema educativo carece de contenidos financieros, de lo que deriva la segunda lección del libro Padre Rico, Padre Pobre. Para el autor es imprescindible que todo el mundo reciba educación financiera, y por ello comienza introduciéndonos 2 conceptos que para él son la base de todo. Los activos. Es una acción o contrato que nos genera ingresos. Entre estos activos encontramos las acciones de empresas, los negocios que no requieren nuestra presencia o los royalties de propiedad intelectual. Y el otro concepto son los pasivos, que son lo contrario a los activos, pues generan pérdidas. De manera algo controvertida, el autor considera que el coche que usamos y la casa en la que vivimos son pasivos porque suponen gastos, ya que no los estamos usando para invertir. Una persona rica se enfoca en adquirir activos que generen flujo constante de dinero. Una persona pobre compra pasivos pensando que son inversiones. Entender esta diferencia es el primer paso hacia la libertad financiera. Por lo tanto, los activos nos permiten enriquecernos y deben ser superiores a los pasivos. Además, estos últimos hay que reducirlos al máximo para evitar la deuda. Para ilustrar esta lección y la falta de educación financiera, Kiyosaki utiliza el ejemplo de la carrera de la rata. Según él, la clase baja gana lo suficiente para sobrevivir, la media invierte erróneamente en pasivos, como una casa, y la clase alta se hace con activos para generar su patrimonio. Kiyosaki considera que la clase media es la rata, que empieza a dar vueltas en la rueda, que es la compra de pasivos, cada vez más rápido y no puede salir. La única manera de escapar de la rueda es aprendiendo sobre dinero y finanzas. Lección 3. No pierdas de vista tus finanzas. Aunque trabajar para uno mismo es deseable, lo primero es invertir parte del dinero de nuestro sueldo por cuenta ajena. Eso es lo que Kiyosaki hizo cuando trabajaba vendiendo impresoras. Ver que sus inversiones funcionaban le animó a vender más y ganar más dinero. No importa cuánto ganes, sino cuánto retienes y haces crecer. Controlar tu flujo de caja y aumentar tus activos debería ser tu prioridad cada mes. Cuando lo que generaba Kiyosaki con sus inversiones fue superior a su sueldo, dimitió de su trabajo. De este modo pudo dejar de trabajar para otros y empezó a trabajar para él. En realidad consiguió que su trabajo trabajase para él.
y así pudo dedicarse exclusivamente a sus asuntos económicos. Lección 4. Aprende de impuestos y de cómo los usan las empresas. Para Kiyosaki, los impuestos y su funcionamiento son como un gran secreto que solo conocen las grandes corporaciones, pero en su libro explica todo sobre ellos a sus lectores. No se trata de evadir impuestos, sino de entender el sistema. Las corporaciones pueden deducir gastos, reinvertir ganancias y pagar menos impuestos legalmente. Si aprendes cómo, puedes jugar con las mismas reglas. Mientras que los trabajadores tributan con cada sueldo que ganan, los empresarios han encontrado un vacío legal que les permite desgravar a la hacienda pública. Su conclusión es que creando una empresa podremos deducirnos gastos que como personas físicas debemos pagar sí o sí. Esta lección, como comentábamos, ha generado muchas críticas. Algo lógico, pues el autor lo que está animando es a especular principalmente con la compra-venta de bienes inmuebles. Lección 5. Los ricos inventan dinero. A los ricos no les llega el dinero del cielo, y eso es lo que pretende hacernos entender el autor. Kiyosaki nos explica que la clase alta lo que hace, gracias a lo que sabe y conoce sobre finanzas, es detectar dónde está el buen negocio y perseguirlo. Inventar dinero no es magia, es combinar conocimiento, creatividad y acción. Si puedes ver lo que otros no ven, puedes crear oportunidades donde los demás solo ven riesgo. ¿Cómo se consigue? Reconociendo las oportunidades, obteniendo financiación, si la necesitas, rodeándote de gente inteligente en la que puedas delegar y aceptando el riesgo. Lección 6. Trabaja para aprender, no solo por el sueldo. Una de las lecciones más importantes del libro Padre Rico, Padre Pobre es la importancia de entender que la formación también es un sueldo. Si eliges empleos que te den habilidades valiosas como ventas, liderazgo o inversión, estás cobrando un doble sueldo, dinero hoy y crecimiento a largo plazo. No hay que escoger un trabajo solo por la nómina que percibiremos mensualmente, sino que hay que valorar qué otros beneficios puede traernos. Por ejemplo, el propio autor aceptó un puesto no porque estuviese especialmente bien pagado, sino porque ofrecía una buena formación comercial. El cambio de mentalidad se da cuando empezamos a entender y valorar el trabajo como una plataforma para mejorar nuestras habilidades, incluso las que no forman parte de nuestra profesión, pero pueden beneficiarnos en un futuro. Por ejemplo, aprender contabilidad o nociones de derecho laboral. Lección 7. Asume riesgos. Como plantea en la lección 5, Kiyosaki recalca que la gente rica sabe que puede perder dinero cuando invierte. Reconocer esa posibilidad desde el conocimiento que se tiene de finanzas es parte del proceso. El miedo a perder mantiene a muchos en la pobreza. Pero todo error trae una lección, y esa lección puede volverse tu mayor activo. Invierte, fracasa, aprende y repite. La gente pobre, en cambio, no invierte por si acaso, evitando ciertamente el fracaso, pero también el éxito. Si se ha recibido una educación financiera, el autor insiste en que no es suficiente ni recomendable dejarlo todo en manos de un inversor, es una estrategia a largo plazo. La calma de tener el dinero en el banco no es real y hay que aceptar el riesgo y la pérdida de control momentánea que suponen invertir. Hazlo real. Ya no es solo un libro, es un espejo, un sistema de creencias, un mapa para ti. Kiyosaki no escribió estas páginas para entretenerte, sino para despertarte. Si después de escuchar este resumen no cambias nada, seguirás igual, pero si aplicas aunque sea una idea, crear activos, reducir pasivos, pensar como empresario y no como empleado, estarás ya en otro nivel de conciencia financiera. No necesitas tener mucho para empezar, pero necesitas empezar para tener mucho. Haz que tu dinero trabaje para ti, haz que tu educación crezca, haz que cada decisión financiera sea un paso hacia tu libertad. El primer paso, elegir hoy no seguir siendo parte de la carrera de la rata. Porque los ricos no esperan, los ricos actúan. Hasta aquí nuestro resumen y análisis de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Si quieres disponer de un análisis más detallado y conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este libro, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos también que si estás buscando un resumen más general de este libro, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Y si lo que quieres es profundizar en la lectura,
Más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.